Muchas gracias, Romina, Luis. Un gusto compartir con ustedes y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir a Bogotá y particularmente ahora de encontrarnos con todos ustedes que tanto tiempo que no nos veíamos que igual es reencontrarse. Además que ustedes coincidirán conmigo que tanto tiempo de reuniones Zoom, uno miraba una pantalla, eran como verdaderas sesiones de espiritismo. Están ahí, me escuchan, me ven. Entonces, nuevamente, reencontrarnos ha sido muy, muy grato. Bueno, a mí me va a corresponder dirigirme para este tema de nuevas drogas y nuevos paradigmas, que, como ustedes saben, hay mucho avance y cada año se han ido presentando en los congresos internacionales y también en nuevas publicaciones. Aquí están mis conflictos de interés. Y a modo de introducción, ha pasado harta agua bajo el puente desde que comenzamos con la terapia antirretroviral, el AZT, en 1987. Vinieron las monoterapias, las biterapias que poco o nada sirvieron. Y sí nos dejaron recuerdos, no solamente en la memoria, porque también nos dejaron el recuerdo de la resistencia. Recordemos que la resistencia es un tema irreversible y las mutaciones se van acumulando y este recuerdo todavía lo tenemos y especialmente también en nuestra región. Hoy día las exigencias a las nuevas terapias tienen que ver con la eficacia, la adherencia, la conveniencia, seguridad y tolerabilidad. Y hoy día, porque tenemos mucho menos fracaso virológico, especialmente con resistencia y particularmente en el hemisferio norte, por ahora, y también esto ha ido cambiando en la región, es porque tenemos antirretrovirales que hoy día cuentan con mucho mayor potencia, que tienen una mayor barrera genética, pero también una mayor barrera virológica, con menos toxicidades, menos efectos adversos, menor resistencia transmitida y también mayor simplicidad con una sola tableta una vez al día. Y en ese sentido, en este trayecto, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando. También desde que está la triterapia, cuando tuvimos primero a los no nucleosídicos, a los inhibidores de la proteasa, y esto fue cambiando ya drásticamente con la aparición de los inhibidores de la integrasa, en 2007 con raltegravir y posteriormente en 2012 con elvitegravir y dolutegravir en 2013 y el último de ellos que aparece en 2018 que es victegravir. Y estos dos últimos, me refiero a dolutegravir y victegravir, son los que se han ido consolidando como la tercera droga en todas las guías internacionales, y ustedes ven, la razón de esto es porque, como ustedes ven acá, todos los estudios clínicos han demostrado eficacia sobre 88, 89 y 90% o más, en todos ellos, principalmente los de dolutegravir, de victegravir y algunos también de darunavir. Por eso esto ha permitido que en las guías internacionales EACS, IAS, USA y DHHS de Estados Unidos, tanto victegravir coformulado con TAF y emtricitabina como Victarvi, o dolutegravir con abacavir y lamivudina como Triumec, y también dolutegravir con lamivudina como Dovato en terapia dual, se han posicionado en las guías internacionales como primera línea. Y también en el inicio rápido de terapia, que hoy día hemos visto que es uno de los elementos fundamentales en el control de la pandemia, se han ido estableciendo como gold standard también los regímenes coformulados de victegravir. No funciona mucho el puntero, pero bueno. El de victegravir con TAF y emtricitabina y dolutegravir, pero como triterapia con TAF o TDF y con lamivudina o emtricitabina y también darunavir con ritonavir o darunavir con cobicistat. Pero bueno, vamos a hablar ahora de este es el momento, ese es el momento en que estamos, las drogas, y lo que acabo de mostrar son las guías actuales. Pero ¿qué es lo que viene en el corto y mediano plazo? Aquí ustedes tienen el ciclo viral y, como ustedes saben, cada uno de esos puntos es un potencial mecanismo de acción para los medicamentos, y ustedes ven un poco ahí las nuevas drogas que han ido apareciendo o nuevas generaciones. En la entrada, ustedes ven que Ibalizumab, que es el primero de la familia de los anticuerpos monoclonales humanizados, anti-CD4, Fostemsavir, que también es una droga nueva, pero no en pacientes de inicio, sino que en fracaso, y que ya les voy a mostrar algo sobre aquello. Doravirina, que es el nuevo no nucleosídico que vino un poco a refrescar esta familia, que por la barrera genética y porque no hay además resistencia cruzada con los anteriores. Victegravir, que fue el último
inhibidor de la integrasa oral, y aparece cabotegravir, que también es un inhibidor de la integrasa, pero en nanosuspensión, inyectable, como vamos a ver a continuación. Pero también aparecen nuevas familias en estudio, como inhibidores de la maduración, inhibidores de la cápside, anticuerpos monoclonales humanizados. Veamos un poco, y tenemos entonces hoy día, disponemos de un arsenal terapéutico importante con varias coformulaciones como triterapia, ¿cierto? Y también como algunas terapias duales que acabamos de señalar. Pero también ya empiezan a aparecer, les acabo de nombrar, que cabotegravir junto a rilpivirina, que están en nanosuspensión y pueden ser administrados de manera intramuscular una vez al mes, una vez cada 2 meses, y ya están en las guías EACS, la de HHS y la IAS, porque fue aprobada su administración por la FDA y por la EMA en Europa en diciembre de 2020 y enero de 2021. Y algunos países de Latinoamérica, como el nuestro en Chile, este medicamento ya está y va a ser lanzado en noviembre de 2022. Lo interesante, no sé qué pasó aquí. A ver, esa, bueno, la voy a tener que... Bueno, está vetada. Bueno, a ver. En todo caso, créanme lo que... Bueno, es esto, la voy a saltar. En el fondo del estudio Atlas y FLAIR, que son los estudios que han validado el uso. Es importante señalar que tanto cabotegravir, rilpivirina intramuscular está posicionado para escenario de switch en pacientes virológicamente suprimidos, no para pacientes en naive. Y aquí están, digamos, analizados en su conjunto. Esto ya fue presentado hace mucho tiempo, porque ustedes comprenderán que este sí significa un cambio de paradigma que vino estudiado inicialmente por los estudios LATA y posteriormente por el estudio Atlas y FLAIR, que fue presentado inicialmente, fíjense ustedes esto aquí, en 2019, y ustedes ven que a la semana 48, analizado en su conjunto ambos estudios, en que el Atlas y el FLAIR, que era la administración mensual de, ¿cómo se llama?, cabotegravir rilpivirina, mostró eficacias de 93-94% de no inferioridad comparable y con bajas tasas de fracaso virológico. Y lo interesante es que después de este estudio Atlas, vino el estudio Atlas 2M, que es aquel que ya vino a comparar la administración mensual con la administración bimensual de cabotegravir rilpivirina, ¿no es cierto? Y se re-randomizaron a los pacientes y se hizo un seguimiento a largo plazo y posteriormente una fase de extensión. Paso a mostrar, no sé, bueno, rápidamente ahí ustedes ven que 91 y 90%, un poco, si no tenían nistagmus, ahora van a tener después. Ya, y acá tenemos... en la altura. Bueno, entonces aquí tenemos el estudio Atlas 2M que aparece... lo están arreglando ya, un momento. Bueno, en todo caso, les aprovecho a contar un poquitito para adelantar la slide. El estudio Atlas 2M entonces vino a mostrar un seguimiento ya a más largo plazo, y eso fue mostrado posteriormente, un seguimiento de poco más de 3 años, porque fue 152 semanas de seguimiento de los pacientes administrados una vez al mes y una vez cada 2 meses. Y se demostró, y como les voy a mostrar la figura, la eficacia cercana a un 90% en todos estos años de seguimiento y con muy bajas tasas de fracaso virológico y también de discontinuaciones, y esa es la razón por la cual se ha incorporado en las guías clínicas actualmente. Y también es importante señalar que a ustedes también los pacientes les tienen que haber preguntado, porque los pacientes se van informando y ellos hablan de cuándo llega la vacuna, porque hablan de la vacuna en relación con este medicamento. Entonces, esta es una alternativa que viene también a ampliar el espectro terapéutico y también significa un cambio de paradigma. No sé ahora si sabrá... Ya. Bueno, nos saltamos aquí un poquitito, pero voy a ver si puedo volver para atrás sin que se ponga a saltar. A ver... No importa, vamos a ir para la siguiente ya. Pero aquí está el resultado a 152 semanas. Fíjese que esto es reciente, porque esto fue presentado en el CROI 2022, ahora recientemente, y ustedes ven cómo la eficacia, tanto por intención de tratamiento como por protocolo, estamos hablando de 86 a 90% de eficacia, con menos de un 3% de fracaso virológico.
con muy pocos efectos adversos. La mayoría de ellos tiene que ver con el sitio de punción, que tampoco significa discontinuaciones principalmente de tratamiento, y lo que sí hubo diferencia importante con las encuestas de satisfacción en relación a favorecer la administración una vez cada 2 meses. Y lo que sí es interesante mirar acá, ustedes ven cómo tanto cabotegravir, al igual que la dolutegravir, bictegravir, está a la altura en demostrar eficacias cercanas y parecidas cuando comparamos en pacientes virológicamente suprimidos eficacias sobre un 90%. Y esta slide que es interesante y le agradezco a mi querida amiga Isabel Cassetti que me la facilitó, es cómo ver los distintos puntos del ciclo viral donde aparece esta nueva familia, como el inhibidor de la cápside, ¿no es cierto?, que es lenacapavir, que les voy a mostrar también ahora los anticuerpos monoclonales humanizados. Ya vimos lo de cabotegravir, aparecen nuevos no nucleosídicos en camino como el MK8507, inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, un inhibidor de la maduración, etc. Vamos viendo. En la entrada, recuerden ustedes que en la entrada estaba de lo ya conocido, enfuvirtide, que es un bloqueador de la región HR1 de la glicoproteína 41. Posteriormente vino maraviroc, que es un antagonista de CCR5 y que requiere saber el tropismo para administrarlo. Y aparece después ivalizumab, que es se llama Trogarzo y que es en paciente, es un anticuerpo monoclonal humanizado ante CD4. Y aparece fostemsavir como una alternativa terapéutica muy importante e interesante en pacientes altamente experimentados. ¿Por qué? Porque fíjese, bueno, de partida fostemsavir requiere ser administrado, pero no es la droga activa. A nivel del lumen intestinal es metabolizado por la fosfatasa alcalina y la forma activa se llama temsavir y actúa directamente, recuerden ustedes que aquí está la glicoproteína 120, que se une con el receptor CD4, que está acá, está ahí, bueno, y con el correceptor CCR5, y ustedes ven que aquí se bloquea la acción. Pero lo interesante es ver que este temsavir no solamente tiene este mecanismo de acción, sino que además tiene una importante modulación inmunológica. Como ustedes ven aquí, el temsavir, recordemos que una célula infectada es capaz de liberar glicoproteína 120 soluble, que es capaz de unirse a células que no están infectadas y por un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por las células natural killer, se produce destrucción, depresión de CD4. Es decir, recordemos que hay una depresión de CD4 de células que no están infectadas por este mecanismo y temsavir es capaz de prevenir esta depresión. Y por otro lado, en la siguiente, a ver si no tirita, bueno, también es capaz de prevenir la liberación de una citoquina que es la interleuquina 10, que es importante en deteriorar el sistema inmune. En resumen, el temsavir, por un lado, bloquea el ingreso directo a la molécula CD4, la unión, el attachment, pero también tiene esta inmunomodulación por lo que les acabo de señalar. Y el estudio que validó el uso de fostemsavir en pacientes de fracaso es el estudio BRIGHT, que tiene, ¿no es cierto?, una rama randomizada y una rama no randomizada, en la cual podemos ver que están en pacientes, sí. Bueno, vamos a hacer un break cortísimo, no para el café, pero me dicen que se va a arreglar esto porque es un poco difícil poder explicar y poder leer, así que esperemos que lo puedan arreglar y lo continuamos. Sí, mejor porque ya estábamos por convulsionar. Sí. No me sigan tomando el tiempo, eso sí. No, pero además parecía que era un hallazgo, ¿no? Se volvió... Es que además por pensar que estaba... Sí, no, eso no. Pero es que por el sitio de acción y todo era... Exactamente. No, pero yo lo era 24, 23, no problema, pero es 22 y era 24. Así que está en tiempo. Sí. Agregamos como en el fútbol los 2 minutos en lo que
Se revisó el VAR. Ah, Exactamente. ¿tienes una agüita ahí o no? ¿Un agua que me convide? ¿Sí? Voy a volver para atrás porque quería hacer énfasis en esto. Ya. Bueno, voy a retomar de aquí porque esta igual me parece que era interesante, porque además del mecanismo de acción tradicional, que es como hacer bloqueador del attachment, es importante ver esta función inmunológica y que tiene que ver básicamente con bloquear, porque fíjese que el Temsavir es capaz, como les decía aquí, de unirse a la glicoproteína 120 soluble y eso permite de alguna manera prevenir esta actividad de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que induce mayor depresión de CD4, de células que no están infectadas, y por otro lado, también previene la liberación, como se ve en esta otra slide, la liberación de interleuquina 10, que es una citoquina que es importante en promover un empeoramiento del sistema inmunológico. Entonces tiene esta mejoría y eso la hace tener un potencial importante en estos pacientes altamente experimentados. Y ustedes ven que el estudio en la validación de fostemsavir en pacientes altamente experimentados fue el estudio BRIGHT, como les decía, que tuvo una cohorte randomizada, una cohorte no randomizada, básicamente en relación al número de medicamentos que son capaces de acompañar de alguna manera, como con algún score activo, y ustedes ven acá que son pacientes altamente experimentados con muchas mutaciones, con mucha resistencia y con pocas posibilidades terapéuticas. Fíjense ustedes acá como en la cohorte no randomizada, el más del 80% no tenía ninguna otra posibilidad, o sea, prácticamente estaba con monoterapia con fostemsavir. Y eso fue, y ustedes, que pese a eso, fíjense que a 96 semanas muestra una eficacia de un 60% en la cohorte randomizada y un 37%, pero estamos hablando de cargas virales menos de 40 copias a 96 semanas. Y esto es importante ver que no da lo mismo que va acompañado, y en ese sentido también se ha visto en los regímenes optimizados que tanto dolutegravir como darunavir han sido las drogas por excelencia que acompañan mejor a este fostemsavir y como terapia dual para lograr la indetectabilidad. Y darunavir, bueno, ustedes ya saben que es la droga que tiene la mayor barrera genética y que siempre acompaña a los pacientes en fracaso virológico. Y también esta recuperación de CD4, estamos hablando de pacientes altamente experimentados y tanto en la cohorte no randomizada con la cohorte randomizada tuvieron importante recuperación de CD4 a 96 semanas. Otra de las novedades interesantes que nos empieza a asomar en el camino es esta droga, que tiene un triple mecanismo de acción que inicialmente se llamó GS6207 y que hoy día conocemos como lenacapavir, que actúa en el desamblaje de la capsia, en transporte nuclear, pero también en la producción de viriones y en el ensamblaje de la capsia. Un triple mecanismo de acción que le da una potencia realmente muy importante y que también es un long acting de acción, o sea, una droga de acción prolongada y que puede ser administrada subcutáneamente cada 6 meses. Y eso es muy atractivo en términos de la adherencia y de la potencia que tiene. Hay dos estudios.
Uno es el estudio Capella, que es para pacientes altamente experimentados, que si bien todavía son N que no son tan grandes, pero ya se empieza a vislumbrar la relevancia que tiene esta droga. Aquí también estamos hablando de una cohorte randomizada y no randomizada, dependiendo de la disminución de CD4, si es más o menos de 0,5 logaritmo. Y aquí ustedes ven que inicialmente con una monoterapia funcional con lenacapavir oral y el régimen de fallo, y posteriormente pasan a la terapia de mantención con lenacapavir subcutáneo cada 6 meses por 52 semanas, más el régimen optimizado. Y lo interesante es ver que esto fue presentado ahora en el CROI 2022, y ustedes pueden ver la eficacia que ya tiene en estos estudios, tanto considerando carga viral menos de 50 copias como carga viral menos de 200 copias, y sobre 80% de eficacia en todos los escenarios a la semana 26 y a la semana 52. Y incluso ustedes pueden ver acá, perdón, ahora fui yo. Ustedes ven acá que cuando va acompañado, bien acompañado, con 2 drogas full activas, la eficacia es de 94% y pacientes altísimamente experimentados. O sea, estamos hablando que se comportan como pacientes naive incluso. Y desde el punto de vista de la resistencia, todavía está en estudio, pero aquí ustedes ven que ya aparecen algunas mutaciones con mayor frecuencia, como la M66 y la Q67H en la cápside, pero todavía es algo que está en evaluación y en estudio para definir con mayor precisión. El otro estudio es el estudio Calibrate, que es un estudio de pacientes naive, también muy interesante porque estamos hablando que son pacientes naive, si bien aquí son 182 pacientes, son 4 ramas que fueron randomizadas 1 a 1, y ustedes ven que aquí básicamente se pasa para el otro lado, a ver. Ahí. Bueno, ustedes ven que en las 2 primeras es de lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, inicialmente con taf-emtricitabina como triterapia en ambos casos, y después a la semana 16 y 22 los pacientes que estaban indetectables con carga viral menos de 50 copias pasan a la fase de mantención, que es lenacapavir subcutáneo cada 6 meses con terapia dual. En el primer caso acompañado de taf, en el segundo de Bictegravir, y esto comparado con 2 terapias orales, el de lenacapavir 50 con taf-emtricitabina, y el comparador es hoy día un gold estándar que es Bictegravir con taf y emtricitabina. Fíjense que esto es bien interesante que ver ya resultados bastante atractivos, como fíjense que las 2 ramas que están con la terapia dual, cada 6 meses, 90 y 85%, o sea, un 88% comparando las 2 ramas en su conjunto, y con resultados de no inferioridad con las 2 terapias orales. De tal manera de que empezamos a ver de que esta terapia va adquiriendo, vamos a ver seguramente novedades, si no es ahora en Montreal, en el IAS, vamos a ver seguramente en Glasgow en el segundo semestre. Y ustedes ven que además también la recuperación de CD4 ha sido importante en ambos casos. Y además está siendo estudiado como PrEP, como un mecanismo de acción interesante. Ya hubo resultados muy atractivos. Esto fue en el CROI 2021, como ven ustedes, en macacos recios, y que se mostraron resultados bastante interesantes que hicieron pasar a una segunda fase en estudio de PrEP. Entonces, lenacapavir, que es un long acting de cada 6 meses, en estudio en pacientes en fracaso, en pacientes naive y en pacientes en PrEP. Pero además, aquí hay otra droga, que es islatravir, que se llamó inicialmente MK8591, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, y que, al igual que los análogos de nucleócidos, requiere ser fosforilado a nivel de las quinasas celulares y ser activo como trifosfato, y tiene una vida media muy larga intracelular, entre 78 y 128 horas, lo que tiene que ver también con la potencia y la duración, y también es un long acting, como acción prolongada. Y sí, pero quería yo señalar que este inhibidor de islatravir está en este momento con una alerta que está siendo evaluado por una depresión de CD4 que se está estudiando, pero que no ha significado frenar los estudios. A nosotros nos ha correspondido estar en unos estudios en pacientes naive que han continuado y han pasado a la siguiente fase. Vamos a ver qué es lo que significa y qué aparece de estas alertas posteriormente. Y, como les decía, tiene 2 mecanismos de acción. Uno es un inhibidor de la translocación, y
como terminador de cadena. Y además, este doble mecanismo de acción le da una altísima potencia frente a drogas que son, a cepas altamente con mutaciones, y tiene 10 veces más potencia que TAF, 100 veces más potencia que la AZT y 1000 veces más potente que la lamivudina. Hay distintos estudios que están avanzando como una terapia dual, como islatravir-doravirina, en pacientes naive, en pacientes en switch y pacientes también experimentados, y también en pacientes en PrEP, al igual que el lenacapavir, y en este caso como implante. Así que va a haber novedades al respecto. Y este otro, que es el mecanismo de acción, que es un inhibidor de la maduración. Recordemos que la poliproteína GAG es clivada a este nivel por la proteasa para formar virus maduro, y este inhibidor de la maduración bloquea este paso y forma virus inmaduros, y está haciendo en fases precoces, todavía estudiando, las dosis, tanto las dosis mayores e intermedias en la parte 2. Lo interesante es ver que ya se está viendo una importante disminución de logaritmos. Fíjese aquí, más de 2 logaritmos al día 11 en dosis de 200 miligramos, y la dosis intermedia, disminución de un logaritmo y medio al 8º día. Así que también va a haber novedades de este inhibidor de la maduración. Y termino con con los inhibidores de o los anticuerpos monoclonales humanizados. Recuerden ustedes, en el virus, en la región de la envoltura, la glicoproteína 120, que tiene 5 dominios constantes y 5 dominios variables, y hay distintos anticuerpos que están dirigidos contra estas estructuras. Y uno de ellos, muy interesante, es el CD4 Binding Site, que es una región muy poco variable, y eso y es importante, porque eso hace que los anticuerpos sean de amplio espectro y que sean muy potentes y tienen mecanismos de acción muy interesantes. Y ustedes ven que, por un lado, estos anticuerpos monoclonales son capaces de unirse a estos péptidoglicanos y neutralizar y bloquear la entrada del virus, pero por otro lado, también tienen una acción inmunológica que les muestro a continuación. Y también una cosa que quise decir acá, es que están en desarrollo en tratamiento, en prevención y en cura. También están en estos 3 escenarios. Y acá ustedes ven, ¿no es cierto?, que por un lado se produce esta inhibición de la entrada por bloqueo de unión a estos peptidoglicanos, pero también favorece de alguna manera el clearance de células infectadas, se forman complejos inmunes con el virus, se activa la inmunidad humoral y celular por las células presentadoras de antígeno, y son esos 2 mecanismos de acción importantes que no voy a entrar en detalle ahora. Y termino con este, que es el único que se mostró ahora en el CROI 2022, que es el N6LS, que es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido con este CD4 Binding Site, y que tiene una importante y potente acción con un 97% de las envolturas virales que están dirigidas contra distintas cepas y subtipos del virus. Y esta, creo que es la penúltima, es para mostrarles que además estos anticuerpos monoclonales humanizados están participando en la reducción a nivel de los reservorios, y eso es importante en las estrategias de cura. Esta es la última, y aquí ustedes ven cómo hay distintas estrategias, pero estamos avanzando en el sentido de la cura, pasando por distintos procesos de activación, de visibilización, de poder visibilizar mejor los antígenos en la superficie para que sean mejor reconocidos por el sistema inmune, y además distintas inmunomodulación, como el besatolimod, el lefitolimod y el cimberillimab, que son también inmunomoduladores que participan, es decir, son estrategias terapéuticas combinadas para avanzar en la remisión y cura. Y termino diciéndoles que en este trayecto que hemos tenido desde el año 87 en adelante, que hemos estado en la era de integrasas por largo tiempo y estamos todavía avanzando, estamos encontrándonos ya con la era de los long acting, de acción prolongada, ¿cierto? Y posteriormente con estas nuevas drogas que le acabo de mencionar y los anticuerpos monoclonales humanizados. Muchas gracias. Ahí está Santiago, donde los esperamos en diciembre en el Improving Standards. Muchas gracias.